So good, so good, so good. New markdowns up to 70% off are at Nordstrom Rack stores now. And that means so many new reasons to rack. Because I always find something amazing. Just so many good brands. Because there's always something new. Join the Nordy Club to unlock exclusive discounts, shop new arrivals first, and more. Plus, buy online and pick up at your favorite Rack store for free. Great brands, great prices. That's why you rack. Santa Biblia Católica Latinoamericana. La historia de Elías. Oseas, hijo de Elá, comenzó a reinar en Israel desde Samaria, el año 12 de Ahaz, rey de Judá, reinó 9 años. Hizo lo que es malo a los ojos de Yahvé, pero no tanto como los reyes de Israel que lo habían precedido. Salmanasar, rey de Asur, fue a atacarlo y Oseas tuvo que sometérsele, pagándole un tributo. Pero el rey de Asur supo que Oseas estaba conspirando contra él, ya que había enviado mensajeros a Saís, donde el rey de Egipto, y no pagaba más el tributo al rey de Asur, como debía hacerlo cada año. Aquel, entonces, lo mandó arrestar y lo metió encadenado a la cárcel. El rey de Asur invadió todo el país, llegó a Samaria y la sitió 3 años. El año 9 de Oseas, el rey de Asur se apoderó de Samaria y deportó a Asur a los israelitas. Los instaló en Jala a orillas del Yabe, el río de Gozán, y además en las ciudades de Media. Eso ocurrió porque los hijos de Israel habían pecado contra Yahvé su Dios, quien los había hecho subir del territorio de Egipto y los había librado de las manos del faraón, rey de Egipto, y se habían vuelto hacia otros dioses. Los israelitas imitaron las costumbres de los pueblos que Yahvé había expulsado delante de los hijos de Israel. Pronunciaron contra Yahvé, su Dios, palabras indecentes, se construyeron altos lugares en todas sus ciudades, desde la torre de vigía hasta en la ciudad fortificada. Instalaron piedras paradas y postes sagrados en cualquier colina sobresaliente y bajo cualquier árbol verde. Y allí, en todos esos altos lugares, quemaban incienso tal como lo hacían las naciones que Yahvé había expulsado ante ellos. Cometieron además toda clase de malas acciones para irritar a Yahvé. Se pusieron a servir a ídolos inmundos siendo que Yahvé les había dicho, no hagan eso. Yahvé, sin embargo, les había llamado la atención a Israel y a Judá por boca de todos los profetas y de todos los videntes, renuncien a su mal comportamiento y observen mis mandatos y mis órdenes, según esa ley que ordené a sus padres y que les comuniqué por boca de mis servidores los profetas. Pero no hicieron caso, y se mostraron más tercos que sus padres que no habían creído en Yahvé, su Dios. Despreciaron sus mandatos, la alianza que había pactado con sus padres, y las ordenanzas que les había dado. Se apegaron a ídolos inútiles y se hicieron tan inútiles como sus ídolos, igual que las naciones que los rodeaban, siendo que Yahvé les había mandado que no las imitaran. Abandonaron todos los mandamientos de Yahvé, su Dios, y se hicieron ídolos de metal, sus 2 terneros. Erigieron postes sagrados, se postraron ante todos los poderes del cielo, y sirvieron a Baal. Sacrificaron en la hoguera a sus hijos y a sus hijas, practicaron la hechicería y la magia, se prestaron para hacer lo que es malo a los ojos de Yahvé, para provocar su cólera. Al final, Yahvé se enojó con Israel y lo echó lejos. Únicamente quedó la tribu de Judá. Pero Judá tampoco cumplió los mandamientos de Yahvé, su Dios, imitaron las prácticas que se habían hecho una costumbre en Israel. Por eso Yahvé rechazó a toda la raza de Israel, los castigó, los entregó en manos de salteadores, y por último, los echó lejos de su presencia. Cuando Jeroboam hijo de Nabat separó Israel de la casa de David, cuando lo consagraron como rey,
apartó a Israel lejos de Yahvé, haciendo que cometiera un gran pecado. Los israelitas persistieron en todos los pecados que había cometido Jeroboam, y no se apartaron de ellos, de tal modo que al último Yahvé echó a Israel lejos de él, tal como lo había dicho por boca de todos sus servidores los profetas. Israel fue deportado a Asur lejos de su tierra hasta el día de hoy. El rey de Asur trasladó gente de Babilonia, de Cuta, de Abá, de Hamat y de Sepharvaim, y la instaló en las ciudades de Samaria en lugar de los israelitas. Así tomaron posesión de Samaria y se establecieron en sus ciudades. Cuando estaban recién instalados en ese lugar, esa gente no honraba a Yahvé, por eso Yahvé les mandó unos leones que hicieron con ellos una carnicería. Entonces dijeron al rey de Asur: los pueblos que trasladaste e instalaste en las ciudades de Samaria no conocen la ley del Dios del país. Por eso envió contra nosotros leones, los que los mataron porque no conocían la ley del Dios de este país. El rey de Asur dio entonces esta orden: manden de vuelta allá a uno de los sacerdotes que he deportado, que se establezca allí y que les enseñe la ley del Dios del país. Uno de los sacerdotes de Samaria que había sido deportado fue pues para allá, se instaló en Betel y les enseñó cómo debían honrar a Yahvé. Pero cada pueblo se hacía sus propios dioses y los ponía en las ermitas de los altos lugares que habían construido los samaritanos, cada pueblo lo hacía en las ciudades donde vivía. Fue así como la gente de Babilonia se hizo un Sucot-Benot, la gente de Cuta, un Nergal, los de Hamat, una Sima, los de Abá se hicieron un Nijas y un Tartak. Los de Sepharvaim quemaban en la hoguera a sus hijos en honor a Adramelech y a Amamelech, las divinidades de Sepharvaim. También servían a Yahvé, por eso eligieron entre ellos a sacerdotes para los altos lugares, para que sirvieran en su nombre en las ermitas de los altos lugares. Servían a Yahvé y al mismo tiempo a sus dioses, según las costumbres de las naciones de donde provenían. Hasta el día de hoy siguen con sus antiguas costumbres. No honran realmente a Yahvé porque no toman en cuenta sus ritos ni sus costumbres, de acuerdo a la ley y el mandato que Yahvé dio a los hijos de Jacob, el hombre a quien dio el nombre de Israel. Yahvé había pactado con ellos una alianza y les había dado esta orden: no sirvan a dioses extranjeros, no se postren ante ellos, no les rindan culto ni les ofrezcan sacrificios. Ustedes no tienen más que a Yahvé, quien los hizo subir del territorio de Egipto demostrando su fuerza y dando grandes golpes. A él tienen que servir, ante él deben postrarse y a él tienen que ofrecer sacrificios. Ustedes tienen que respetar y poner en práctica diariamente los preceptos, las ordenanzas, la ley y los mandamientos que escribió para ustedes. No sirvan a otros dioses. No se olviden de la alianza que pacté con ustedes ni sirvan a otros dioses. A Yahvé, su Dios, es a quien deben servir, a él que los librará de las manos de todos sus enemigos. Pero no hicieron caso y siguen con sus antiguas costumbres. Así pues esos pueblos, si bien temían a Yahvé, servían también a sus ídolos, y sus hijos y nietos actúan hasta el día de hoy como lo hacían sus padres. Ezequías, hijo de Ahaz, rey de Judá, llegó a ser rey el tercer año de Oseas, hijo de Elá, rey de Israel. Tenía 25 años cuando subió al trono y reinó 29 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Abija, y era hija de Zacarías. Hizo lo que es recto a los ojos de Yahvé, tal como lo había hecho su antepasado David. Hizo desaparecer los altos lugares, rompió las piedras paradas, derribó los postes sagrados y destruyó hasta la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta ese entonces los israelitas la llamaban Nejustán y le ofrecían incienso. Puso su confianza en Yahvé,
el Dios de Israel, y entre los reyes de Judá que le siguieron, ninguno se comparó con él. Get in the game with the college-branded Venmo debit card. Wreck your team with every tap and earn up to 5% cash back with Venmo Stash, a new rewards program from Venmo. No monthly fee, no minimum balance, just school pride and spending power. Get in the game and sign up for the Venmo debit card at venmo.com/collegecard. The Venmo MasterCard is issued by the Bancorp Bank N.A. Select schools available. Venmo Stash terms and exclusions apply at venmo.me/stash terms. Max $100 cash back per month. When you want your spring break to feel like... and your kids' pool day to feel like... and your hotel bed to feel like... ooh, and room service to feel like... because at Hilton, hospitality feels like... Your cabana's ready. Would you like fresh towels? it matters where you stay. Book now at Hilton.com. Hilton, for the stay. Monster Energy. Everybody knows White Monster Zero Ultra. That's the OG. It kicked off this whole zero sugar energy drink thing. But Ultra is a whole lineup now. You've got Strawberry Dreams, Blue Hawaiian, Sunrise, and Vice Guava. And they all bring the Monster Energy punch. So if you've been living in the white can, branch out. Ultra's got a flavor for every vibe. And every single one is zero sugar. Tap the banner to learn more. Permaneció fiel a Yahvé y nunca se apartó de él, sino que respetó los mandamientos que Yahvé había ordenado a Moisés. Por este motivo Yahvé estuvo con él y tuvo éxito en todo lo que llevó a cabo. Se rebeló contra el rey de Asur y dejó de servirle, combatió a los filisteos hasta Gaza y sus alrededores, destruyendo sus torres de vigilancia y sus ciudades fortificadas. El cuarto año del reinado de Ezequías era el séptimo año de Oseas hijo de Elá, rey de Israel. Salmanasar, rey de Asur, subió a Samaria, la sitió y se apoderó de ella. Al cabo de 3 años, el año sexto de Ezequías y el noveno de Oseas, rey de Israel, Samaria fue conquistada. El rey de Asur deportó a Asur a los israelitas y los instaló en Jalaj, a orillas del río de Gozán llamado Yabe, y en las ciudades de los medos. Todo eso sucedió porque no habían obedecido la palabra de Yahvé, su Dios, y porque habían violado su alianza, no habían tomado en cuenta todo lo que había ordenado Moisés, el servidor de Yahvé, ni lo habían puesto en práctica. El año 14 del rey Ezequías, Sennacherib rey de Asur fue a atacar todas las ciudades fortificadas de Judá y se apoderó de ellas. Entonces Ezequías rey de Judá mandó este mensaje al rey de Asur, que estaba en Laquis: me he portado mal. Aléjate de mí y haré lo que me pidas. El rey de Asur exigió a Ezequías rey de Judá 300 talentos de plata y 30 talentos de oro. Ezequías le entregó todo el dinero que había en la casa de Yahvé y en las arcas del palacio real. Fue entonces cuando Ezequías rey de Judá sacó de las puertas del templo de Yahvé y de sus postes el oro con que él mismo las había cubierto, para dárselo al rey de Asur. Desde Laquis el rey de Asur mandó a Jerusalén, donde el rey Ezequías a su comandante en jefe, a su gran eunuco y a su copero mayor junto con una numerosa tropa, caminaron y llegaron a Jerusalén. Se detuvieron cerca del canal de la piscina superior que está junto al camino del campo del batanero y llamaron al rey. Entonces subieron a su encuentro Eliakim hijo de Hilkim, mayordomo de palacio, el secretario Sobná y el archivero Joás hijo de Asaf. El copero mayor les dijo: transmitan a Ezequías estas palabras del gran rey, del rey de Asur. ¿Con qué puedes contar todavía? ¿Crees acaso que para hacer la guerra algunas declaraciones reemplazan a la sabiduría y al coraje? ¿En quién te apoyaste para rebelarte contra mí? Te apoyaste en Egipto, una caña rota que clava y traspasa la mano del que se apoya en ella. Eso es el faraón para los que confían en él.
A lo mejor me dirás, nosotros confiamos en Yahvé, nuestro Dios. Pero, ¿no fue Ezequías quien hizo desaparecer los altos lugares y los altares de Yahvé cuando dijo a Judá y a Jerusalén, ustedes solo se postrarán en Jerusalén, delante de este altar? Haz ahora una apuesta con mi señor el rey de Asur, te doy 2000 caballos si tienes jinetes para montarlos. Pero, si ni siquiera puedes hacer retroceder al último de los oficiales que sirven a mi señor. Mientras tú confiabas en Egipto para recibir carros y caballería, yo, por voluntad de Yahvé, subía hasta este lugar para devastarlo. Yahvé, en efecto, me dijo, ataca a ese país y devástalo. Eliakim, Sobná y Joash respondieron al copero mayor, por favor, habla a tus servidores en arameo, que entendemos, pero no nos hables en judío delante de toda esa gente que se encuentra en la muralla. El copero mayor les dijo, ¿acaso mi señor me mandó transmitir estas palabras solo a tu patrón y a ti? ¿No fue más bien a todos esos hombres parados en la muralla, los que pronto tendrán igual que ustedes que comer sus excrementos y tomarse la orina? El copero mayor se paró entonces y gritó con fuerza en judío, oigan la palabra del gran rey de Asur, Ezequías los engaña. Es incapaz de salvarlos de mis manos. Que no les diga, confíen en Yahvé, pues seguramente Yahvé nos librará y esta ciudad no caerá en manos del rey de Asur. No hagan caso a Ezequías, sino más bien al rey de Asur que les dice, hagan la paz conmigo, ríndanse, y cada uno de ustedes seguirá comiendo de su viña y de su higuera, y bebiendo el agua de su cisterna. Pronto volveré para llevarlos a un país parecido al de ustedes, un país de trigo y de vino, un país de pan y de viñas, un país de aceite fresco y de miel. Allí vivirán y no morirán. Pero no le hagan caso a Ezequías porque los engaña diciéndoles que Yahvé los librará. ¿Acaso pudieron los diversos dioses de las naciones salvar cada uno a su país de las manos del rey de Asur? ¿Dónde están los dioses de Hamat y de Arpad? ¿Dónde los dioses de Sepharvaim, de Ena y de Iba? ¿Dónde están los dioses de Samaria? ¿Pudieron librar de mis manos a Samaria? Entre todos los dioses de esos países, ¿quién ha sido capaz de librar a su país de mis manos? Y Yahvé va a librar ahora a Jerusalén. El pueblo guardó silencio, nadie le respondió una palabra, porque el rey había dado esta orden, no le respondan. Después de eso, Eliakim hijo de Hilquías, el secretario Sobna y el archivero Joás hijo de Asaf volvieron donde Ezequías, con sus ropas rasgadas, y le transmitieron las palabras del copero mayor. Apenas oyó esas palabras el rey Ezequías rasgó su ropa, se cubrió con un saco y se dirigió a la casa de Yahvé. Después mandó donde el profeta Isaías, hijo de Amós, al mayordomo de palacio Eliakim, al secretario Sobná y a los sacerdotes más ancianos, todos iban vestidos con sacos. Le dijeron, esto dice Ezequías, este día es de desgracia, de castigo y de vergüenza. Los niños están a punto de nacer, pero falta fuerza para darlos a luz. Que Yahvé tu Dios oiga todas las palabras del copero mayor al que mandó el rey de Asur, su señor, para insultar al Dios vivo. Que Yahvé tu Dios castigue las palabras que ha oído, y tú eleva una oración por el resto que aún queda. Los servidores del rey Ezequías llegaron donde Isaías. Isaías les dijo, transmitan a su señor esta palabra de Yahvé, no tengas miedo de las palabras que oíste, de esas blasfemias que pronunciaron en mí contra los sirvientes del rey de Asur. Lo voy a impresionar por una noticia que recibirá, de manera que vuelva a su país, y en su país será asesinado. El copero mayor se fue y encontró al rey de Asur ocupado en atacar a Libna,
El copero mayor ya sabía que el rey había dejado Laquis después de haber recibido esta noticia. Taraka, rey de Etiopía, ha salido a atacarte. A Ezequías rey de Judá le dirán esto: tú pones tu confianza en tu Dios y dices que Jerusalén no caerá en manos del rey de Asur, pero es cierto que te va a defraudar. Oíste lo que los reyes de Asur hicieron a todos los países, los condenaron al anatema. ¿Y tú piensas que te vas a librar? Los dioses de las naciones que mis padres exterminaron, Gozán, Harán, Resef y los edenitas de Tel Basar, ¿pudieron salvarlos? ¿Dónde están los reyes de Hamad, de Arpad, de Lair, de Safarbaim, de Ena y de Idba? Ezequías recibió la carta de manos de los mensajeros y la leyó. Después se dirigió a la casa de Yahvé. Allí Ezequías la desenrolló delante de Yahvé, e hizo esta oración: Yahvé, Dios de Israel, Dios que te sientas sobre los querubines, no hay más Dios que tú en todos los reinos de la tierra, tú hiciste el cielo y la tierra. Pon atención, Yahvé, óyeme, abre los ojos, Yahvé, y mira. Es cierto, Yahvé, que los reyes de Asur han arrasado las naciones paganas. Echaron sus dioses al fuego, pero esos no eran dioses, sino solo la obra de las manos del hombre, hechos de madera y de piedra, por eso los destruyeron. Kayak gets my flight, hotel, and rental car right, so I can tune out travel advice that's just plain wrong. Bro, Skycoin. Way better than points. Never fly during a Scorpio full moon. Just tell the manager you'll sue. Instant room upgrade. Stop taking bad travel advice. Start comparing hundreds of sites with Kayak and get your trip right. Bad advice? You talking to me? Kayak. Got that right. Spring is here, and there's a whole new way to chai at Starbucks that's made perfect for you. Choose your sweetness. Dial it up. Or keep things light. Add a touch of pistachio, a hint of strawberry, or vanilla. Or make it a spring classic with lavender. Because this season, there's endless ways to chai at Starbucks. LinkedIn is pretty great at a lot of things, like helping you tap into the latest trends and insights in your field. We cannot stop your coworker from tapping her pencil. LinkedIn can help you find new jobs that align with your career goals. We cannot help you find the source of that weird smell in the office fridge. Ew. And while we can't stop your coworkers from bringing their hobbies into the office, LinkedIn can help you bring your career to the next level. LinkedIn is the network that works for you. Pues bien, Yahvé, Dios nuestro, líbranos ahora de su mano, te lo suplico, y así sabrán todos los reinos de la tierra que solo tú, Yahvé, eres Dios. Isaías hijo de Amós mandó a decir a Ezequías: esto dice Yahvé, el Dios de Israel, he atendido la oración que me dirigiste acerca de Sennacherib, rey de Asur. Pues bien, esta es la palabra que pronuncia Yahvé contra él: la Virgen de Sión te desprecia, se burla de ti, la hija de Jerusalén mueve la cabeza al mirarte. ¿A quién has insultado con tus blasfemias? ¿Contra quién alzaste la voz y elevaste tu mirada llena de orgullo? Contra el Santo de Israel. Por boca de tus emisarios insultaste al Señor. Dijiste: con mis numerosos carros ascendí las cumbres de los cerros, las faldas del Líbano. Talé el bosque de cedros y los cipreses más hermosos. Llegué hasta el más lejano de sus refugios y hasta su jardín boscoso. Cavé y bebí aguas extranjeras y dejé secos al pasar todos los ríos de Egipto. Hace mucho tiempo que tengo eso preparado, ¿no te lo habían dicho? En el comienzo pensé un proyecto que ahora estoy llevando a cabo. Tú debías convertir en ruinas ciudades fortificadas, sus habitantes quedaban sin fuerza, estaban asustados, llenos de miedo, eran como la hierba del campo, como el césped aún verde, como el musgo que crece sobre los techos, como el grano que se pasma antes de ser espiga. Pero yo sé cuando te sientas,
cuando sales y cuando entras. Pues bien, ya que te enojaste conmigo y que ha llegado a mis oídos tu insolencia, voy a poner mi anillo en tus narices, y mi freno en tus labios, y te haré volver por el camino por donde viniste. Aquí tienes una señal para ti, Ezequías. Este año comerán los restos de lo que se sembró, el próximo, el grano que brotó solo, pero el tercer año siembren y cosechen, planten parras y coman su fruto. Los del pueblo de Judá que logren salvarse echarán raíces por abajo y darán frutos por arriba, porque de Jerusalén saldrá un resto y del cerro Sión, sobrevivientes. Eso será obra de Yahvé Sabaoth y de su celosa preocupación. Por eso, esto dice Yahvé respecto al rey de Asur: no entrará en esta ciudad ni le lanzará sus flechas. No la atacará con torres rodantes ni levantará un terraplén, sino que se volverá por el mismo camino por donde vino. No entrará en esta ciudad. Palabra de Yahvé. Protegeré a esta ciudad y la salvaré, en consideración a mí mismo y mi servidor David. Esa misma noche salió el ángel de Yahvé y dio muerte en el campamento de los asirios a 185,000 hombres. A la mañana siguiente, a la hora de levantarse, solo había cadáveres, estaban todos muertos. Sennacherib, rey de Asur, se fue y se volvió para quedarse en Nínive. Allí, mientras estaba postrado en la casa de su dios Nisroch, sus hijos Adramelech y Sarecer lo mataron a espada y huyeron al territorio de Ararat. En su lugar pasó a ser rey Azaradón, su hijo. Por ese tiempo, contrajo Ezequías una enfermedad mortal. Fue a verlo el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: esto dice Yahvé, arregla las cosas de tu familia porque vas a morir. No te sanarás. Entonces Ezequías dio vuelta la cara contra la pared e hizo a Yahvé esta súplica: oh Yahvé, te lo suplico, acuérdate cómo he caminado delante de ti con sinceridad y con un corazón fiel. He hecho lo que es justo a tus ojos. Y Ezequías lloró y lloró mucho. Todavía no salía Isaías del patio central cuando le fue dirigida la palabra de Yahvé: vuelve y di a Ezequías, el jefe de mi pueblo. Esto dice Yahvé, el Dios de David, tu padre: oí tu plegaria y vi tus lágrimas. Voy a sanarte, dentro de 3 días subirás a la casa de Yahvé. Agregaré 15 años a tu vida. Además te libraré a ti y a esta ciudad de manos del rey de Asur, protegeré esta ciudad debido a mí mismo y a mi servidor David. Isaías dijo entonces: traigan una torta de higos. La trajeron y se la pusieron en la úlcera, y el rey sanó. Ezequías dijo a Isaías: ¿cómo estaré seguro de que Yahvé me sanará y de que en 3 días más subiré a la casa de Yahvé? Quisiera una prueba de ello. Isaías le respondió: esta es la prueba que te da Yahvé para mostrarte que cumplirá la palabra que dijo: ¿quieres que la sombra avance 10 grados o que retroceda otro tanto? Ezequías le dijo: no es difícil para la sombra avanzar 10 grados, pero es muy distinto que la sombra retroceda 10. Entonces el profeta Isaías oró a Yahvé e hizo que la sombra retrocediera 10 grados de los que ya había recorrido en la graduación de Ahaz. En aquel tiempo Merodach-Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, mandó a Ezequías unas cartas con un regalo, pues se había informado de cómo se había Ezequías sanado de su enfermedad. Ezequías se sintió tan contento que mostró a los embajadores todos sus tesoros: la plata, el oro, los perfumes, el aceite perfumado, las armas, en una palabra, todo lo que se guardaba en sus almacenes. Ezequías les mostró absolutamente todo lo que había en su palacio y en sus dependencias. Entonces el profeta Isaías fue a ver al rey y le dijo: ¿qué te dijeron esos hombres?
¿De dónde vinieron a verte? Ezequías respondió, vienen de un lejano país, de Babilonia. Isaías le dijo, ¿qué vieron en tu palacio? Ezequías le respondió, vieron todo lo que hay en mi palacio. No quedó nada en mis almacenes que no les mostré. Isaías dijo a Ezequías, escucha esta palabra de Yahvé, llegará el día en que se llevarán a Babilonia todo lo que hay en tu palacio, todo lo que tus padres juntaron hasta el día de hoy, no quedará nada, dice Yahvé. Se apoderarán de tus hijos salidos de ti, los que tú engendraste, y servirán como eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Ezequías respondió a Isaías, es buena esa palabra de Yahvé que acabas de pronunciar. Pues pensaba, ¿qué me importa, con tal que durante mi vida haya paz y tranquilidad? El resto de los hechos de Ezequías, toda su valentía, la manera como hizo la pileta y el canal para traer el agua a la ciudad, todo eso está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Ezequías se acostó con sus padres y en su lugar reinó su hijo Manasés. Manasés tenía 12 años cuando subió al trono y reinó 55 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Epsiba. Hizo lo que es malo a los ojos de Yahvé, siguiendo las prácticas vergonzosas de las naciones a las que Yahvé había quitado el país para dárselo a los israelitas. Reconstruyó los altos lugares que su padre Ezequías había hecho desaparecer. Erigió un altar a Baal e hizo un poste sagrado tal como lo había hecho Ahab, rey de Israel, se postró ante todo el ejército de los cielos y se puso a servirlo. Levantó altares en la casa de Yahvé, en ese templo del cual había dicho Yahvé, instalaré mi nombre en Jerusalén. Levantó altares a todo el ejército de los cielos en los dos patios de la casa de Yahvé. Ofreció a su hijo como sacrificio en el fuego, practicó la astrología y la magia, instaló brujos y adivinos, y de muchas maneras provocó la cólera de Yahvé haciendo lo que es malo a sus ojos. Colocó la estatua de acera que había hecho en la casa de la cual Yahvé había dicho a David y a su hijo Salomón, en este templo, en esta ciudad de Jerusalén que elegí entre todas las tribus de Israel, instalaré mi nombre para siempre. Si cumplen todo lo que les mandé, si practican la ley que les ordenó mi servidor Moisés, haré que no vague más Israel lejos de la tierra que di a sus padres. Pero no hicieron caso y Manasés los arrastró a hacer cosas peores aún que las hechas por las naciones que había destruido Yahvé ante los israelitas. Rated T for Teen. Hey everyone, it's the best in the world, CM Punk, back to shake up WWE 2K26. This year, the show never stops. You're running the greatest spectacle on earth with the biggest roster we've ever had. Over 400 superstars and legends from every era. Stack the tables, break the rules, burn it all down. And yeah, my very own showcase, telling my story the way it should have been told. Because when the show never stops, anything is possible. Available March 13th, pre-order now. This is a test of the Reese's broadcast system. If you're currently eating Reese's, this is just a test. Continue living the dream. If you aren't, oh boy, drop what you're doing. Go. Get Reese's now. Do not stay calm. Push people out of the way. Por eso declaró Yahvé por boca de sus servidores los profetas, Manasés, rey de Judá, ha hecho cosas vergonzosas. Ha actuado peor aún que los amorreos que vivían antes aquí, y con sus ídolos ha hecho pecar a Judá. Por lo cual, dice Yahvé, Dios de Israel, voy a mandar sobre Jerusalén y Judá una desgracia tan grande que le tintinearán las orejas a quienes la oigan. Arrasaré a Jerusalén tal como lo hice con Samaria, la trataré tal como a la casa de Ahab. Limpiaré a Jerusalén tal como se limpia un plato, al que lavan y luego lo ponen boca abajo. Tiraré el resto de los que me pertenecen, los entregaré en manos de sus enemigos y se convertirán en la presa y el botín de todos sus enemigos.
porque desde el día en que sus padres subieron desde Egipto hasta ahora, han hecho lo que es malo a mis ojos, y no han hecho más que enojarme. Además del pecado que Manasés hizo cometer a Judá, haciendo lo que es malo a los ojos de Yahvé, derramó hasta tal punto la sangre inocente que Jerusalén quedó repleta de un extremo al otro. El resto de los hechos de Manasés, todo lo que hizo, el pecado que cometió, todo eso está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Manasés se acostó con sus padres y lo enterraron en el jardín de su casa, en el jardín de Usa. En su lugar reinó Amón su hijo. Amón tenía 22 años cuando subió al trono, y reinó 2 años en Jerusalén. Su madre era Mesulemet, hija de Jarús, de la ciudad de Yotba. Hizo lo que es malo a los ojos de Yahvé, tal como su padre Manasés. Siguió en todos los pasos de su padre, sirvió a las basuras a las que había servido su padre y se postró ante ellas. Abandonó a Yahvé, el Dios de sus padres, en vez de seguir por sus caminos. Los servidores de Amón conspiraron contra él y asesinaron al rey en su palacio. Pero los ciudadanos dieron muerte a todos los que habían conspirado contra el rey Amón, y en su lugar pusieron como rey a Josías, su hijo. El resto de los hechos de Amón, lo que hizo, todo eso está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Lo enterraron en la tumba de su padre, en el jardín de Usa, y en su lugar reinó su hijo Josías. Josías tenía 8 años cuando subió al trono y reinó 31 años en Jerusalén. Hizo lo que es justo a los ojos de Yahvé y caminó tras las huellas de su antepasado David, no apartándose ni a derecha ni a izquierda. El año 18 del rey Josías, el rey mandó a la casa de Yahvé al secretario Safán, hijo de Asalías, hijo de Mesulam. Le dijo: anda a ver al sumo sacerdote Elquías. Que cuente exactamente el dinero que ha sido depositado en la casa de Yahvé y que los guardias de la puerta han recibido del pueblo. Que se lo pase a los que dirigen los trabajos, a los que tienen a su cargo la casa de Yahvé. Estos, a su vez, se lo darán a los obreros que ejecutan las obras en la casa de Yahvé y que hacen las reparaciones de la casa, a los carpinteros, a los obreros de la construcción y a los albañiles, y con él se comprará también la madera y las piedras talladas para reparar la casa. Pero no se les pida cuentas del dinero que se les entregue porque son gente honrada. El sumo sacerdote Elquías dijo entonces al secretario Safán: en la casa de Yahvé encontré el libro de la ley. Después se lo pasó a Safán, quien lo leyó. El secretario Safán fue luego a ver al rey y le entregó un informe, diciéndole: tus servidores reunieron el dinero que estaba en la casa y se lo entregaron a los obreros encargados de la casa de Yahvé. Enseguida el secretario Safán comunicó la noticia al rey. El sacerdote Elquías le dijo: me pasó un libro. Y Safán lo leyó en presencia del rey. Cuando el rey oyó las palabras del libro, rasgó su ropa. El rey dio esta orden al sacerdote Elquías, a Ahicam hijo de Safán, a Acbe hijo de Micaías, al secretario Safán y a su ministro Asaías: vayan a consultar a Yahvé por mí, por el pueblo y por todo Judá respecto a las palabras de este libro que se acaba de encontrar. Yahvé debe estar listo para descargar sobre nosotros toda su cólera porque nuestros padres desobedecieron las palabras de ese libro y no pusieron en práctica todo lo que allí está escrito. Entonces el sacerdote Elquías, Ahicam, Acbe, Safán y Asaías fueron donde la profetisa Hulda, que era esposa de Salum, hijo de Ticva, hijo de Jarjas, el custodio de la ropería, y que vivía en el barrio nuevo de Jerusalén. Cuando la pusieron al tanto de lo sucedido, les respondió: esto dice Yahvé, Dios de Israel:
transmitan al hombre que los mandó donde mí esta palabra de Yahvé. Haré que caigan sobre este lugar y sobre sus habitantes todas las desgracias anunciadas en el libro que leyó el rey de Judá. Porque me abandonaron y ofrecieron incienso a otros dioses. Provocaron mi cólera con su conducta, por eso mi cólera en contra de este lugar será como un fuego que no se apaga. Y al rey de Judá que los mandó a consultar a Yahvé, le repetirán esta palabra de Yahvé, Dios de Israel: tu corazón se ha conmovido y te has humillado delante de Yahvé al oír lo que se dice en contra de este lugar y de sus habitantes, cuya suerte será espantosa, como una verdadera maldición. Rasgaste tu ropa y lloraste delante de mí y yo te he atendido, oráculo de Yahvé. Por eso te reuniré con tus padres y te haré descender en paz a la tumba, para que no veas todas las desgracias que acarrearé sobre este lugar. Le llevaron al rey esa respuesta. El rey cursó una invitación, y todos los ancianos de Judá y de Jerusalén se congregaron junto a él. Subió a la casa de Yahvé acompañado de todos los hombres de Judá, de todos los habitantes de Jerusalén, de los sacerdotes y de los profetas, de todo el pueblo desde el más chico hasta el más grande. Delante de ellos leyó todas las palabras del libro de la alianza que había sido encontrado en la casa de Yahvé. El rey estaba de pie en el estrado, y en presencia de Yahvé renovó la alianza, se comprometió a seguir a Yahvé, a observar sus mandamientos, sus órdenes y sus preceptos, con todo su corazón y con toda su alma. Se comprometió a respetar las palabras de esa alianza tales como estaban escritas en ese libro, e hizo que todo el pueblo se comprometiera con la alianza. El rey ordenó al sumo sacerdote Elquías, al sacerdote que lo seguía en jerarquía y a los guardias de la puerta que echaran fuera de la casa de Yahvé todos los objetos que habían sido hechos para Baal, para Asera y para todo el ejército de los cielos. Mandó quemarlos fuera de Jerusalén en una hoguera en el Cedrón y las cenizas las llevaron a Betel. Acabó con los falsos sacerdotes que habían instaurado los reyes de Judá y que ofrecían incienso en los altos lugares, en las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén. También acabó con los que ofrecían incienso a los Baales, al sol, a la luna, a las estrellas y a todo el ejército de los cielos. Sacó de la casa de Yahvé la Asera, la botó fuera de Jerusalén en el valle del Cedrón, y allí la mandó quemar y reducirla a cenizas, después tiró sus cenizas a la fosa común. Demolió las casas de los homosexuales sagrados que había en la casa de Yahvé, y en donde las mujeres tejían velos para la Asera. Llamó a todos los sacerdotes de las ciudades de Judá, profanó los altos lugares donde esos sacerdotes ofrecían incienso, desde Gebá hasta Berseba. Demolió el alto lugar de las puertas, que estaba a la entrada de la puerta de Josué, gobernador de la ciudad, a la izquierda de la entrada a la ciudad. Esos sacerdotes de los altos lugares no tuvieron acceso al altar de Yahvé en Jerusalén, conformándose con comer panes sin levadura en medio de sus hermanos. Josías destruyó el fogón del valle de Ben Hinón, para que nadie más pudiese sacrificar en el fuego a su hijo o a su hija en honor a Molec. Eliminó los caballos que los reyes de Judá habían consagrado al sol, y que estaban a la entrada de la casa de Yahvé, cerca de la habitación del eunuco Netán Melec, la que estaba dentro de las dependencias, y echó al fuego el carro del sol. El rey derribó también y redujo a polvo los altares que habían sido instalados por los reyes de Judá en la terraza del segundo piso de Ahaz, y los altares que había puesto Manasés en los dos patios de la casa de Yahvé. Tiró el polvo al torrente del Cedrón. El rey destruyó también los altos lugares que había frente a Jerusalén, al sur del Cerro de los Olivos. Estos habían sido construidos por Salomón, rey de Israel en honor de Astarte, la inmundicia de los sidonios,
de Quemos, la inmundicia de los moabitas, y de Milcom, la vergüenza de los amoneos. También rompió las piedras paradas, hizo cortar los postes sagrados y rellenó el lugar con huesos humanos. Demolió el altar que había en Betel, el alto lugar construido por Jeroboam, hijo de Nabat, quien había arrastrado a Israel en su pecado. Demolió ese alto lugar, partió las piedras y las redujo a polvo, después de lo cual quemó el poste sagrado. Al darse vuelta Josías vio tumbas cavadas en los cerros. Mandó buscar los huesos de esas tumbas y los quemó en el altar para profanarlo. Así se cumplió la palabra de Yahvé que un hombre de Dios había proclamado un día de fiesta, cuando Jeroboam ofrecía sacrificios en el altar. Al mirar de nuevo se fijó Josías en la tumba del hombre de Dios que había proclamado esas palabras. Preguntó entonces, ¿a quién pertenece ese mausoleo que veo allá abajo? La gente de la ciudad respondió, es la tumba del hombre de Dios que vino de Judá para anunciar lo que acabas de hacer con el altar de Betel. El rey les dijo, déjenlo, que nadie toque sus huesos. Se respetaron pues sus huesos como también los del profeta que habían venido de Samaria. Josías hizo desaparecer todas las casas de los altos lugares que los reyes de Israel habían instalado en las ciudades de Samaria y que habían provocado la cólera de Yahvé. Las trató igual como lo hizo con Betel. Mandó a ejecutar en sus altares a todos los sacerdotes de los altos lugares que estaban allí, mandó quemar allí huesos humanos y después regresó a Jerusalén. El rey ordenó a todo el pueblo, celebren la Pascua en honor de Yahvé su Dios, de acuerdo a lo que está escrito en el libro de la Alianza. No se había celebrado nunca una Pascua como esa, desde la época de los jueces, durante todo el tiempo de los reyes de Judá y de Israel. Hubo que esperar el año 18 del rey Josías para que se celebrara en Jerusalén una Pascua como esa. Josías barrió con los hechiceros y los adivinos, los ídolos y las basuras, en una palabra, con todos los horrores que se veían en el territorio de Judá y en Jerusalén. De esa manera puso en práctica las palabras de la ley que estaban escritas en el libro que había encontrado el sacerdote Elquías en la casa de Yahvé. Your favorite local grocery stores like Kroger, Ralph's, Fred Meyer, and more are now delivering on Uber Eats. Get 40% off your order of fresh quality ingredients. Whether you just got home to an empty fridge or suddenly got a craving to whip up something new, you can get everything you need delivered in as little as 25 minutes. Get 40% off your order with code Kroger2026. Plus, members get $0 delivery fees. Order now on Uber Eats. Orders of $30 or more save up to $25 and 4/30/26 see app for details. TaxAct is here anytime you want to easily file your taxes. TaxAct is here for the early birds who like to knock them out as soon as the season opens. And for the procrastinators who like to wait until the very last minute. TaxAct is also here for the middlers who file right in the middle of tax season. No one ever talks about the middlers, but TaxAct sees you, and TaxAct respects you. TaxAct. Let's get them over with. 30 years ago, Blinds.com broke the mold and made custom window treatments easy for everyone. Over 25 million windows later, we're celebrating by giving our customers up to 50% off site-wide during our anniversary sale. Whether you DIY it or want a pro to handle everything from measure to install, Blinds.com has you covered. Shop online, access real design professionals, and get free samples. Thank you for 30 amazing years. Shop the anniversary sale now through March 11th and get up to 50% off site-wide at Blinds.com. Ningún rey antes que él se había vuelto hacia Yahvé con todo su corazón, con toda su alma, con todas sus fuerzas, estando totalmente de acuerdo con la ley de Moisés, como lo hizo él, y como él no surgió ningún rey posterior. A pesar de eso no se le pasó a Yahvé su gran enojo contra Judá a causa de todas las acciones de Manasés que lo habían escandalizado. Por eso Yahvé declaró, también echaré lejos de mí a Judá, tal como lo hice con Israel.
Ya no tomaré en consideración a Jerusalén, esa ciudad que había elegido, ni a la casa de la que había dicho, allí estará mi nombre. El resto de los hechos de Josías, todo lo que hizo, está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. En ese tiempo, el faraón Necao, rey de Egipto, llevó a cabo una expedición hasta el Eufrates para combatir con el rey de Asur. El rey Josías salió a enfrentarlo, pero Necao dio orden de matarlo en cuanto lo vio. Sus servidores trajeron su cuerpo en carro desde Megiddo y lo llevaron a Jerusalén, donde lo sepultaron en su tumba. Luego el pueblo eligió a Joacás, hijo de Josías. Lo consagraron y lo instalaron como rey en lugar de su padre. Joacás tenía 23 años cuando subió al trono y reinó 3 meses en Jerusalén. Su madre era Hamutal, hija de Jeremías, de Libna. Hizo lo que es malo a los ojos de Yahvé, tal como lo habían hecho sus antepasados. En Ribla, en el territorio de Hamat, el faraón Necao lo mandó encadenar, poniendo fin a su reinado en Jerusalén. Después impuso al país un tributo de 100 talentos de plata y 10 talentos de oro. El faraón Necao instaló como rey a Eliakim, hijo de Josías, en lugar de su padre Josías, y le cambió el nombre por el de Joaquín. Después de eso se llevó a Joacás a Egipto, donde murió. Joaquín entregó al faraón el oro y la plata, pero para entregar al faraón la suma exigida tuvo que gravar al país con impuestos. Le descontó a cada cual, de acuerdo a su fortuna, la plata y el oro que debía al faraón Necao. Joaquín tenía 25 años cuando subió al trono y reinó 11 años en Jerusalén. Su madre era Zebida, hija de Pedraías, de Ruma. Hizo lo que es malo a los ojos de Yahvé, tal como lo habían hecho sus antepasados. Por ese entonces, Nabucodonosor, rey de Babilonia, invadió el país, y durante 3 años Joaquín estuvo sometido a aquel, pero luego se rebeló. Yahvé envió contra Joaquín a bandas de caldeos, de arameos, de moabitas y de amoneos, las mandó contra Judá para hacerlo desaparecer, según la palabra que había dicho Yahvé por boca de sus servidores los profetas. Todo eso pasó por orden de Yahvé. Él quería apartar a Judá lejos de sí a causa de los pecados de Manasés, pero también a causa de la sangre inocente derramada de tal forma en Jerusalén que ésta se había repletado de ella. Yahvé ya no quería perdonar. El resto de los hechos de Joaquín, todo lo que hizo, está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Joaquín se acostó con sus padres, y en su lugar reinó Joaquín, su hijo. El rey de Egipto no salió más fuera de sus fronteras porque el rey de Babilonia se había apoderado de todo lo que pertenecía al rey de Egipto, desde el torrente de Egipto hasta el río Eufrates. Joaquín tenía 18 años cuando subió al trono y reinó 3 meses en Jerusalén. Su madre era Nehusta, hija de Elnatán de Jerusalén. Hizo lo que es malo a los ojos de Yahvé, tal como su padre. En ese tiempo, los hombres de Nabucodonosor, rey de Babilonia, marcharon contra Jerusalén y sitiaron la ciudad. Nabucodonosor, rey de Babilonia, llegó para atacar la ciudad mientras sus hombres la sitiaban. Joaquín, rey de Judá, salió para rendirse al rey de Babilonia junto con su madre, sus servidores, sus jefes y sus eunucos. El rey de Babilonia lo tomó prisionero el año 8 de su reinado. Sacó todos los tesoros de la casa de Yahvé y los tesoros del palacio real. Rompió todos los objetos de oro que Salomón, rey de Israel, había hecho para la casa de Yahvé, tal como Yahvé lo había predicho. Desterró a todo Jerusalén, a todos los jefes y a todos los militares, en total, 10,000 desterrados contando a todos los herreros y cerrajeros. Del pueblo solo dejó a la gente humilde.
Desterró a Joaquín a Babilonia, mandó desterrados a Babilonia a la madre del rey, a sus mujeres, a sus eunucos y a las personas importantes del país. El rey de Babilonia mandó desterrados a Babilonia a 7,000 hombres que servían, 1,000 herreros y cerrajeros y todos los hombres que podían portar armas. El rey de Babilonia puso como rey en lugar de Joaquín a su tío Matanía, al que cambió el nombre por el de Sedecías. Sedecías tenía 21 años cuando subió al trono y reinó 11 años en Jerusalén. Su madre era Jamital, hija de Jeremías, de Libna. Hizo lo que es malo a los ojos de Yahvé tal como lo había hecho Joaquín. Entonces la cólera de Yahvé dirigió los acontecimientos para que al final echara lejos de sí a Jerusalén y a Judá. Sedecías se rebeló contra el rey de Babilonia. El 9º año del reinado de Sedecías, el 10º día del 10º mes, Nabucodonosor, rey de Babilonia, llegó a Jerusalén con todo su ejército. Acamparon frente a la ciudad y cavaron trincheras en todo su derredor. Estuvo sitiada hasta el 11º año de Sedecías. El 9 del 4º mes, era tal el hambre en la ciudad que ya no había más pan para la población. Abrieron entonces un boquete en el muro y, de noche, huyeron todos los soldados por la puerta entre las 2 murallas que da al jardín del rey, y tomaron el camino del desierto. El ejército de los caldeos se lanzó en persecución del rey, lo alcanzaron en la llanura de Jericó y toda su tropa se dispersó. Apresaron al rey y lo llevaron a Ribla donde el rey de Babilonia, quien lo sometió a juicio. El rey de Babilonia mandó degollar a los hijos de Sedecías ante sus propios ojos, luego le sacó los ojos y lo llevó encadenado a Babilonia con una doble cadena de bronce. El 7 del 5º mes, Nebuzaradán, jefe de los guardias y oficial del rey de Babilonia, entró a Jerusalén. Era el 19º año de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Quemó la casa de Yahvé, el palacio real y todas las casas de Jerusalén. Las tropas caldeas que acompañaban al jefe de los guardias demolieron la muralla que rodeaba a Jerusalén. Nebuzaradán, jefe de los guardias, desterró al resto de la población, a los que habían quedado en la ciudad, a los que habían desertado para pasarse al lado del rey de Babilonia y al resto de los artesanos. El jefe de los guardias solo dejó a la gente humilde del país para que trabajaran como viñateros y labradores. Los caldeos rompieron las columnas de bronce de la casa de Yahvé, las bases y el mar de bronce que había en la casa de Yahvé y se llevaron todo ese bronce a Babilonia. También se llevaron los calderos, las paletas, los cuchillos, las copas y todos los objetos de bronce que se usaban para el culto. El jefe de los guardias se apoderó también de los incensarios y de las vasijas, de todo lo que era de oro y plata. Las 2 columnas, el mar de bronce y sus bases que había hecho Salomón para la casa de Yahvé, todo eso equivalía a una cantidad incalculable de bronce. Pues, la altura de cada columna era de 5 metros, encima de ella iba puesto un capitel de bronce, cuya altura era de 1,5 metros. Además estaban la red y las granadas que rodeaban al capitel, que eran también de bronce, ambas columnas eran iguales. El jefe de los guardias tomó preso a Seraías, el primero de los sacerdotes, a Sefanías, su segundo y a los 3 guardias de las puertas. También tomó presos a un eunuco de la ciudad que estaba encargado de la gente del ejército, a 5 hombres del servicio privado del rey que estaban en la ciudad, al secretario del jefe del ejército, encargado del reclutamiento de los ciudadanos, y a 60 ciudadanos más que estaban entonces en la ciudad. Nebuzaradán, jefe de los guardias, los arrestó y los mandó a Ribla donde el rey de Babilonia. El rey de Babilonia los condenó a muerte en Ribla, en el territorio de Hamat.
De ese modo fue desterrado Judá lejos de su tierra. Nabucodonosor, rey de Babilonia, había dejado a una parte de la población de Judá en el país, puso como gobernador a Godolías, hijo de Ahiam, hijo de Safán. Cuando los jefes del ejército y sus hombres supieron que el rey de Babilonia había puesto como gobernador a Godolías, fueron a Mizpá a verlo. Eran Ismael, hijo de Netanías, Johanán, hijo de Careaj, Seraías, hijo de Tanhumet que era de Netofa y Hazanías del territorio de Maacá. This episode is brought to you by White Claw Surge. Great podcast pick, friend. No surprises there. After all, you're all about finding the tastiest flavors out there, just like White Claw Surge. And with big, bold flavors to enjoy, like blood orange, blackberry, cranberry, and more, it's time to go all in on taste. Unleash the flavor. Unleash White Claw Surge. Please drink responsibly. Hard seltzer with flavors. 8% alcohol by volume. White Claw Seltzer Works. Chicago, Illinois. Walmart Business is in the business of saving you time, money, and hassle. Whether your business started in a garage or is a garage, Walmart Business has the tools to help you get where you're going. Tools like free shipping, multi-user accounts, and just about any item your company needs. Even a double filtration cyclone dust collector. Yep, even that. Sweet. Walmart Business. It's the Walmart you love. Now for your business. Learn more at business.walmart.com. Terms apply. I'm RJ Decker, a private investigator, uncovering the Sunshine State's darkest secrets. Tuesdays, it's the premiere of ABC's hottest new crime show. RJ freaking Decker, as I live and breathe. He's a private eye. It's not a standard murder, it's something bigger. And a public mass. Trying to get sent back to prison today? You go to prison one time and suddenly it's all the jokes. RJ Decker, series premiere, Tuesdays on ABC and stream on Hulu. Fueron donde él junto con sus tropas. Godolías les declaró con juramento a ellos y a sus hombres: no tengan miedo de los caldeos, quédense en el país, sirvan al rey de Babilonia y no les pasará nada. Pero al séptimo mes, Ismael hijo de Netanías, hijo de Elisama, que pertenecía a la familia real, llegó con 10 de sus hombres y dio muerte a Godolías y a los judíos y caldeos que estaban con él en Mizpá. Entonces todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande, huyeron a Egipto junto con los jefes del ejército por miedo a los caldeos. El 37º año de la deportación de Joaquín, rey de Judá, el 12º mes, el día 27 del mes, Evil-Merodach, rey de Babilonia, indultó a Joaquín, rey de Judá, y lo sacó de la prisión. Evil-Merodach, que había subido al trono ese año, trabó amistad con Joaquín y puso el trono de éste encima de los tronos de los otros reyes deportados igual que él a Babilonia. Le quitó sus ropas de prisionero, y en adelante, hasta el fin de la vida de Joaquín, comió éste en la mesa del rey. Su manutención fue asegurada constantemente por el rey de Babilonia, día tras día, hasta el fin de su vida. Segunda de Reyes capítulo 1. Después de la muerte de Ahab, Moab se rebeló contra Israel. Ocosías se cayó desde la ventana de su segundo piso en Samaria, y como no se sintiera bien, envió a algunos hombres diciéndoles: vayan a consultar a Baal-Zebub, dios de Ecrón, para saber si me sanaré de este mal. Pero el ángel de Yahvé dijo a Elías de Tisbé: levántate y sal al encuentro de los mensajeros del rey de Samaria. Les dirás: así que ya no hay más Dios en Israel, que van a consultar a Baal-Zebub, el dios de Ecrón. Ya que has procedido así, dice Yahvé, no te levantarás de la cama en que te has acostado, has de saber que morirás. Y Elías se alejó. Volvieron los mensajeros donde el rey, éste les dijo: ¿por qué regresaron? Respondieron: un hombre salió a nuestro encuentro y nos dijo: váyanse, regresen donde el rey que los envió, y repitan esta palabra de Yahvé: así que ya no hay más Dios en Israel, que vas a consultar a Baal-Zebub, el dios de Ecrón. Por eso,
no te levantarás de la cama en la que te has acostado, sino que morirás, ya está decidido. Les dijo, ¿cómo era ese hombre que salió a encontrarlos y que les dijo eso? Respondieron, el hombre iba vestido con un manto de pelo y con una faja de piel ceñida a su cintura. Ocosías exclamó, es Elías de Tisbe. Despachó entonces a 50 hombres con su jefe, que subieron para buscar a Elías. Este estaba sentado en la cumbre de un cerro. El jefe le gritó, hombre de Dios, por orden del rey, baja. Elías respondió al jefe de los 50, si soy un hombre de Dios, que baje fuego del cielo y te devore a ti y a tus 50 hombres. Y bajó fuego del cielo, y lo devoró a él y a sus 50 hombres. El rey despachó de nuevo a 50 hombres con su jefe, este también le gritó, hombre de Dios, esta es la orden del rey, apresúrate en bajar. Elías le respondió, si soy hombre de Dios, que baje fuego del cielo y te devore a ti y a tus 50 hombres. Y el fuego de Dios bajó del cielo, y lo devoró a él y a sus 50 hombres. Envió el rey por tercera vez a 50 hombres con su jefe. Cuando llegó cerca de Elías, el tercer jefe se arrodilló y le suplicó diciéndole, hombre de Dios, soy tu servidor. Ojalá mi vida y la de mis hombres tenga algún valor para ti. El fuego de Dios ya ha bajado 2 veces del cielo para devorar a los 2 primeros jefes con sus 50 hombres, perdóname ahora mi vida. Entonces el ángel de Yahvé dijo a Elías, baja con él, pues nada tienes que temer de su parte. Se levantó pues y bajó con ellos hasta donde estaba el rey. Le dijo a este, esto dice Yahvé, debido a que enviaste mensajeros para consultar a Baal-Zebub, el dios de Ecrón, no te levantarás más de la cama donde estás acostado, sino que morirás, ya está decidido. Efectivamente murió Ocosías conforme a la palabra de Yahvé que había sido transmitida a Elías. En su lugar reinó Joram, su hermano, porque no tenía hijos, era el 10º año de Joram hijo de Josafat, rey de Judá. El resto de los hechos de Ocosías, lo que hizo, todo eso está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Close your eyes, exhale, feel your body relax, and let go of whatever you're carrying today. Well, I'm letting go of the worry that I wouldn't get my new contacts in time for this class. I got them delivered free from 1-800-CONTACTS. Oh my gosh, they're so fast. And breathe. Oh, sorry. I almost couldn't breathe when I saw the discount they gave me on my first order. Oh, sorry. Namaste. Visit 1-800-CONTACTS.com today to save on your first order. 1-800-CONTACTS. It's tax season, and at LifeLock, we know you're tired of numbers. But here's a big one you need to hear. Billions. That's the amount of money in refunds the IRS has flagged for possible identity fraud. Now here's another big number. 100 million. That's how many data points LifeLock monitors every second. If your identity is stolen, we'll fix it guaranteed. One last big number. Save up to 40% your first year. Visit LifeLock.com/podcast for the threats you can't control. Terms apply. Israel.